Pues gloria al Señor y un día más para comenzar la lectura de la palabra en el libro de Marcos en el capítulo 9. Continuamos por el capítulo 9 y que el Señor nos bendiga rica y poderosamente. El Señor bendiga a todos vosotros, mis hermanos que estáis ahí. Le doy gracias al Señor por todos vosotros y deseo que el Señor derrame de sus bendiciones en vuestras vidas, en vuestros hogares, vuestras familias. Que el Señor cumpla la petición que cada uno de vosotros tenéis en vuestros corazones. Que el Señor trabaje en vuestras familias que no han conocido al Señor. Siempre hay algún miembro en la familia que no conoce al Señor. Yo deseo que en esta tarde el Señor toque a estas personas que no conocen al Señor de vuestras familias, vuestros familiares, y que el deseo de vuestros corazones se cumpla. En el nombre de Jesús yo lo pido por todos vosotros y deseo que así se cumpla. Y vamos a comenzar la lectura de la palabra del Señor. Hace un poquito de viento, un poquito de airecito que se ha levantado, pero se está agradable, se está bastante rico. Gloria al Señor. Le doy gracias al Señor porque nos permite un nuevo día más de vida, un día más que podemos respirar este aire que Él creó. El sol que Él creó nos da en la cara. Como está escrito, agradable ciertamente es la luz del sol. Agradable ciertamente es la luz a nosotros. Gloria al Señor. Le doy gracias al Señor por su creación maravillosa. La palabra dice que algún día el hombre sería juzgado por no dar gloria a la obra de sus manos. Por no dar gloria, no reconocer la obra de sus manos, el hombre sería juzgado. Aquella persona impía o incrédula, atea, esa es la palabra. Sí, impía y incrédula. Gloria al Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Jesús. Capítulo 9 del libro de Marcos, versículo 1. Y les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están de pie aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con poder. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan y los sacó aparte solo a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestidos fueron vueltos resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede blanquear. Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y Pedro respondiendo, dice a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí y hagamos 3 tabernáculos, uno para ti y uno para Moisés y uno para Elías. Porque no sabía lo que decía, que estaban espantados. Y vino una nube que los asombró, y una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y repentinamente, cuando habían mirado al derredor, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen las cosas que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y ellos retuvieron la palabra en sí mismos, preguntando entre sí qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿qué es lo que los escribas dicen que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo él les dijo:
Elías a la verdad vendrá primero y restituirá todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Empero os digo que Elías es venido y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y cuando vino a los discípulos, vio una gran multitud al derredor de ellos y los escribas que disputaban con ellos. E inmediatamente toda la multitud, viéndole, se espantó y corriendo a él, le saludaron. Y preguntó a los escribas: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje mi hijo a ti, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le despedaza, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dice: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? Traedlo a mí. Y se lo trajeron a él, y cuando le vio, inmediatamente el espíritu le despedazaba, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos, y preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para destruirle. Mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo compasión de nosotros. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Fijaros aquí como el hombre se ve que dudaba y tenía falta de fe, tenía una crisis de fe, porque se acercó al maestro, y el maestro, que conoce la intención del corazón del hombre y cualquier mínimo pensamiento, le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Inmediatamente el padre se vio como descubierto, se vio como desnudo delante del maestro. Bendito sea el Señor. Y él le dijo: Señor, yo creo, dudando, pero ayuda mi incredulidad. Gloria al Señor. Y cuando Jesús vio que la multitud concurría, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu inmundo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él. Fijaros que es un alto rango, es un espíritu grande, no era cualquier cosa, era sordo, era mudo, le echaban el agua, le echaban el fuego, hacía que lo secara, que se secara el muchacho. Gloria al Señor. Hacía que crujiera los dientes. No tenía cualquier tipo de posesión, era una posesión fuera de lo normal, era un alto rango, era un demonio de gran poder en el mundo de las tinieblas. Gloria al Señor. Entonces el espíritu, clamando y despedazándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de manera que muchos decían: muerto está. Mas Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él se entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir. O sea, era poderoso ese demonio, era fuerte.
Tenías que tener poder de Dios, auténtico poder de Dios para enfrentarte a ese demonio. Y le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. De modo que hay que estar cerca del Señor y bastante consagrado. Esta es la vida que el Señor demanda de nosotros. Una vida de santidad, de consagración al Señor. Una vida de ayuno, de entrega. Una vida de sumisión. De estar muy en comunión con el Espíritu Santo. Muy en sujeción al Señor. Esto es lo que está declarando este versículo, el versículo 29. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Cuán importante es la oración y que el Señor nos enseñe a orar. Que nos enseñe a orar conforme su propósito, conforme el propósito que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Encaminarnos, enseñarnos, adiestrarnos a la oración. Esas son nuestras armas, la oración, saber orar, saber clamar, saber hacer guerra espiritual. Qué importante es para poder ejercitarnos como guerreros que somos del reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Pero ese tipo de oración solamente es el Espíritu Santo el que te va a ejercitar en ella, te va a enseñar. A eso me refiero, que el Espíritu Santo nos enseñe. Bendito sea el Señor. El versículo 30. Y salidos de allí caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres y le matarán, y después de muerto resucitará al tercer día. Gloria al Señor. Mas ellos no entendían esta palabra y tenía miedo de preguntarle. Y vino a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces sentándose llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Veis lo que yo acabo de comentar? Que el Señor es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. ¿Cómo Jesús mismo, cómo el Maestro podía saber lo que ellos estaban hablando si él estaba aparte? Pero él dice que sabía lo que estaban disputando, sabía cuál era lo que se cocía entre los discípulos. Bendito sea el Señor. Así que si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño púsolo en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dice, el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, si recibes a Jesús, recibes al Padre. Así es. Si desprecias a Jesús, desprecias al Padre. Esto disputaba yo hoy con un hombre que es muy incrédulo. Que el Señor tenga misericordia de él. Gloria al Señor. El 38. Y le respondió Juan diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que ligeramente pueda decir más de mí. Porque el que no es contra mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.
Porque cualquiera que os diere una copa de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su galardón. Y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le fuere puesta al cuello una piedra de molino y que fuere echado en el mar. Si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y su fuego nunca se apaga. Y si tu pie te escandalizare, córtale. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y su fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te escandalizare, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echados al fuego del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal perdiere su sabor, ¿con qué la sazonaréis? Tened en vosotros mismos sal, tened paz los unos con los otros. Capítulo 10. Y levantándose de allí, vino a los términos de Judea por la otra parte del Jordán, y volviendo la multitud, a juntarse a él, y volviólo a enseñar como acostumbraba. Y llegándose los fariseos le preguntaron: ¿es lícito al marido repudiar a su esposa? Tentándole. Mas él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su esposa, y los 2 serán hecho una carne. Así que no son más 2, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dice: cualquiera que repudiare a su esposa y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, ella comete adulterio. Y le traían niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los traían. Mas cuando Jesús lo vio, se indignó y les dijo: dejad venir a mí los niños, y no se los vedéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, en ninguna manera entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y cuando fue salido al camino, llegóse uno corriendo, y arrodillándose detrás de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, que es Dios. ¿Sabes los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa falta, ve,
Todo lo que tienes vende y da a los pobres. Tendrás tesoros en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Mas él, entristecido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando al derredor, dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Gloria al Señor. Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo otra vez les dice: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y ellos estaban sobremanera atónitos, diciendo dentro de sí: ¿y quién puede ser salvo? Y Jesús, mirándolos, dice: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir: he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas, madre e hijos y tierras con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban, y les seguían con miedo. Y volviéndose a tomar a los 12, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén. Fijaros una cosa, voy a hacer una parada. Los discípulos iban andando con miedo. Me demuestra y da a entender, como está escrito, que fue Jesús el que los escogió, porque Jesús escoge a sus discípulos. Es Dios, el Señor, quien busca al hombre. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Esto mismo de igual manera pasó en el huerto de Edén, en el jardín de Edén. Cuando Adán y Eva pecan contra el Señor, fue el Señor quien fue a buscar a Adán y a preocuparse por Adán. Dice que declara la palabra que se oyó la voz del Señor preguntando por Adán: Adán, Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. De modo que fue el Señor que buscaba a Adán. Así es Dios quien busca el corazón del hombre. Y es el Señor, en este tiempo es el Espíritu Santo quien anda buscando a sus escogidos. Porque Dios tiene unos escogidos desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene su pueblo. Es un llamamiento desde adentro del corazón del hombre hacia afuera. Mucha gente quiere acercarse al Señor y al final se convierten en personas religiosas, porque primeramente Dios es el que tiene que llamar al hombre y que la persona esté dentro del plan de Dios. Es Dios que hace el llamamiento. Dios llama al hombre y Dios escoge al hombre. Por eso cualquier persona no se puede acercar al Señor. Nuestro deber y nuestra obligación es siempre predicar el Evangelio. Siempre predicar, y que lanzar la semilla. Y que Dios la haga plantar en buena tierra. Esa buena tierra es
son los hijos de Dios, que los saca, los llama del mundo de donde esté. Posiblemente estén en cualquier tipo de problema físico o espiritual, y Dios lo llama desde ahí, desde donde está. También hay una palabra muy bonita que dice: venid a mí tal y como sois. Venid a mí tal y como sois. Pues así Dios llama a sus hijos, tal y como son sus hijos, su pueblo, su amada, su escogida, la niña de sus ojos. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El 32, versículo 32. No, el 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y los escribas. Le condenarán a muerte y les entregarán a los gentiles. Les escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegan a él diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Mas Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad la copa que yo bebo beberéis, y con el bautismo en que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas sentaros a mi diestra y a mi siniestra no es mío darlo, sino a los que está aparejado, o sea, a los que están destinados. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a indignarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dice: ¿sabéis que lo que se ven ser príncipes sobre los gentiles se enseñorean sobre ellos? Y los que entre ellos son grandes tienen autoridad sobre ellos. Mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Y vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se paró y mandó que fuese llamado. Y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, que te llama. Oh, gloria. Él entonces, echando a un lado su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha sanado. E inmediatamente recibió su vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria al Señor. Capítulo 11. Gloria al Señor. No puedo seguir el capítulo 11. Pues hasta aquí la palabra del Señor, y vamos a dar gracias al Señor
El capítulo 11 lo dejamos para el siguiente, para mañana, para el siguiente vídeo, para pasado mañana. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu palabra santa, preciosa y bendita, Señor. Tu palabra ha sido leída, Señor, y expuesta, Señor. Padre eterno, este es el pan de cada día. Este es tu pan, Señor, que ha sido impartido a mis hermanos y a mi vida misma propia, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque sé que vas a bendecir a cada uno de mis hermanos ahí, Señor. Tú vas a dejar, Señor, te vas a dejar sentir en la vida de mis hermanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego, Padre amado, nuevamente por las peticiones que tienen mis hermanos, Señor, en sus corazones. Ruego por ellas, Señor. Que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y tú te derrames en sus corazones a través del Espíritu Santo, Señor. Padre amado, gracias por la oportunidad que me das de partir el pan en este día, Señor. Bendice cada vida, Señor. Muéstrate a ellos, Señor. Dale sueños y visiones y revelaciones, Señor. Habla a tu pueblo, enseña a tus hijos, muestra a tus hijos, Señor. Que no sean ellos los que decidan por ellos mismos, Señor. Muéstrate a ellos conforme tu propósito, conforme tu voluntad. Enséñanos a cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos tú, Señor. Enséñanos tú en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Amén y amén.